Buenas compañeras. Esta tarea para muestra un botón he decidido hacerla en compañía de mi esposo, el cual es una persona que siempre me ha apoyado en mi formación, en los proyectos que yo tengo. Él va a ser parte esencial como una entrevista vamos a desarrollar en base a las preguntas que ustedes están exponiendo para contestar. Entonces él me va a ayudar como un periodista que está preguntándome cuál es mi opinión, cuál es mi posición en cuanto al tema. El nombre de él es Mauricio. Mucho gusto. ¿Por qué se considera usted mujer lideresa? Bueno, desde muy pequeña fui una niña que siempre sobresalió en la escuela en diferentes actividades, bailes típicos, obras de teatro. Siempre estaba liderando a los compañeros. Siempre tuve un temperamento muy de liderazgo. Fui una persona que estuvo involucrada aún en las elecciones políticas en la escuela. Siempre estaba metida en grupos religiosos, cantando, tocando guitarra. Siempre me destaqué ante mis compañeros como una líder de grupo, de la escuela, en diferentes ámbitos. ¿Cuáles experiencias en su historia de vida la alentaron y o promovieron a ejercer su liderazgo? Bueno, desde al incluirme en muchos grupos, en participar de diferentes actividades, tanto en la escuela como en el colegio, como en grupos religiosos, me fui desarrollando con ese liderazgo y vi la necesidad que hay muchas veces en diferentes aspectos en la sociedad. Veía esas necesidades y sentía una necesidad enorme por interactuar, por participar, por hacer un cambio en las cosas de cómo estaban ocurriendo. Por eso siempre tuve pues ese llamado a hacer un cambio, a aportar, a servir. Y eso pues fue desarrollando más que tuve una madre que era una mujer pues con un temperamento muy parecido. Ella era una mujer muy empoderada, claro, en mi hogar pues se vivía un poco el patriarcado, pero yo, a pesar de que mis padres no me apoyaron mucho, y algunas veces más bien sus castigos eran de que no podía participar de algo, y esa era la manera en la que me castigaban, y más bien en lugar de alentarme a ser diferente, pues me limitaban, y como tenía tanta energía a la hora de participar en esas cosas, pues hacía que me rebelara y entrara en una cierta rebeldía cuando se pudo encauzar de otra manera todo ese potencial que había en mí. Pues a pesar de todas las cosas, ese ímpetu y esa necesidad de liderazgo, de participar, siempre lo hacía, y algunas veces hasta me escapaba de la escuela, de la casa, para poder ir a hacer las actividades de bailes y cosas. Es más, muchas veces a esos bailes nunca fueron mis papás, y otras personas llegaban y me tomaban fotos y me alentaban. Siempre trataba de estar, por ejemplo, en los actos cívicos, dando en los actos cívicos siempre trataba de dar esto que cuando hablan las personas en el acto cívico, hacían, bueno, cuando interactuar ahí en los actos cívicos, aunque fuera llevando la bandera, pero en alguna ocasión recuerdo que hasta saqué muy buenas notas y me escogieron de abanderada. Eso para mí fue un gran logro. Sin embargo, mis papás ni se enteraban, ni se daban cuenta muchas veces de las cosas que yo lograba. Siempre traía eso, por eso a veces medito si en realidad un liderazgo se hace o se nace, ¿verdad? Porque yo contracorriente lo fui desarrollando, aunque algunas veces mal encausado.
¿Qué tipo de liderazgo ha venido ejerciendo y qué aspecto le gustaría modificar? Bueno, parte de ese liderazgo, bueno, algunas veces fui autoritaria, algunas veces fui democrática, pero conforme ha pasado el tiempo y he entrado en una madurez, me he dado cuenta de que yo no puedo imponer mi voluntad a otros y que debo dar la oportunidad de que otros sean los que tomen las decisiones. Pues esto lo he venido aprendiendo conforme ha pasado el tiempo. Las situaciones de la vida hacen que uno cambie la forma de ser, la forma de pensar, se modifiquen las conductas o los patrones de conducta, porque mucho tiene que ver ese liderazgo en la forma en que nosotros lo vivimos en nuestro hogar, en la forma como nuestros padres nos educan, y así vamos fortaleciéndolo en la escuela. Las maestras cumplen una función muy importante, los profesores, cómo van desarrollando esa cultura en los niños y en los adolescentes. Y conforme pasa el tiempo y vamos interactuando por ejemplo, en mi caso, que participaba en grupos de la iglesia, tuve algunas veces choques, porque obviamente al tener un liderazgo tal vez autoritario, eh, chocaba porque quería poner mi voluntad, y me di cuenta de que no era como yo quería las cosas, sino que tenía que entender que habían otras personas que pensaban diferente y eran diferentes. Eso ha hecho un cambio en mi vida, y hoy a mis 41 años estoy cambiando muchos patrones de conducta, cosas que creo que deben ser modificadas. Por ejemplo, en mi hogar muchas veces quería imponer mi voluntad o que las cosas se hicieran como yo quería, y hasta entrar en una actitud diferente de diálogo con mi esposo, de poder llegar a tomar acuerdos, de poder tomar decisiones correctas en un ambiente no de confrontación, sino de diálogo. Eso me hizo entender que yo puedo ser líder, pero dando la oportunidad al otro de que se exprese, de escuchando, porque todos tenemos maneras distintas de aportar y todas son importantes. Entonces llegué a darme cuenta en este proceso que a veces veía a las personas como enemigos, y en realidad no hay enemigos. Hay que entender a las personas y de todo se saca algo positivo. Por eso llegué a comprender. Mucho me ha ayudado este curso también para ver cuáles son los derechos y cómo yo ejerzo mi derecho, pero también respeto el derecho del otro. Y eso me ha ayudado hasta en mi hogar, porque mi mismo esposo sabía que yo muchas veces me puse en actitudes autoritarias y de control, y eso ha ayudado a que yo cambie esa percepción. Obviamente estamos para mejorar y para cambiar cada día las cosas. ¿Qué avances encuentra usted en los liderazgos de las mujeres en la actualidad? Bueno, hay una gran oportunidad en las mujeres de hoy en día que tal vez hace unos años atrás no lo había. Contamos con capacitaciones, con formación, con más apoyo. Hay programas de apoyo en los cuales las mujeres pueden irse encontrando a sí mismas. Una de esas cosas es la más importante: cómo me veo yo persona, cómo encuentro ese yo, porque muchas veces no entendemos el sentido de nuestra vida, el por qué hacemos las cosas o hacia dónde vamos, y eso es lo más importante, encontrarme con ese yo para poder fortalecer esa autoestima. Pero si yo me miro de frente y no en mí, en ese yo interior como persona, muchas veces nos cuesta detectar cuáles son las cosas que debemos mejorar, pero también cuáles son las cosas que debemos fortalecer. ¿Qué desafío o desacierto encuentra en los liderazgos de las mujeres? Muchas veces las mujeres entre ellas mismas se meten el pie. A veces no damos un acompañamiento a otras mujeres que pueden ser empoderadas, que pueden llegar a vencer ese miedo que sienten algunas, y sienten una rivalidad
cuando otra mujer está tratando de luchar y salir adelante. En realidad muchas veces nos topamos con personas que en lugar de apoyarnos ven cómo nos meten el pie, aún en ese aspecto de mujeres, mucho mayormente cuando son hombres, porque sienten, esta mujer, ¿qué le pasa? Esta mujer está creciendo. En mi caso, pues en otras circunstancias tuve personas a la par mía que no me ayudaron, que lo único que hicieron fue ponerme el pie. Gracias a Dios, pues hoy en día tengo un esposo que me apoya, que está anuente a que yo me capacite, a que yo salga adelante y quiere verme como una mujer empoderada. No es el caso de muchas mujeres que topan con una pared, tanto en sus familias, en sus hogares, en la sociedad, en grupos en los cuales están. A mí me ha pasado eso en otros círculos sociales, en los cuales acusan a mi esposo de ser mangoneado, de que en la casa manda la mujer. Hay un ambiente de machismo cuando la mujer quiere estar en política. Uy, ¿cómo deja usted a su mujer estar en eso? ¿Cómo? No, hombre, la mujer es para que esté en la casa. En mi hogar, el rol del hogar, bueno, mi esposo es el encargado de la cocina y cocina riquísimo. Y yo pues en la cocina no soy buena. A mí me tocan otras áreas de la casa. Y nos hemos repartido así el trabajo entre todos los que estamos en la casa. Tanto mis hijos como mi esposo y yo. Porque yo también trabajo y tengo mi empresa y él tiene su empresa y todos tenemos que colaborar en esa casa. Pero muchas veces no se da así en la sociedad. Hay un patriarcado y no hay esa oportunidad para que las mujeres puedan desarrollarse y tienen que estar sujetas a la crianza de sus hijos y eso le toca a la mujer. Y entonces no pueden verse en comités, no se pueden desarrollar en asociaciones, en diferentes grupos. Eso limita mucho a las mujeres. ¿Qué oportunidades tienen las mujeres para ejercer su liderazgo y participar en los espacios de toma de decisiones? Bueno, pues hay muchos lugares en la comunidad en los cuales se puede desarrollar la mujer. Hay comités de barrio, hay asociaciones, están los comités de salud, las juntas de educación. Hay muchos lugares en los cuales las mujeres pueden hacer un papel sumamente importante porque reconocemos que las mujeres en sí son muy inteligentes, buenas administradoras, son capaces de encontrar los detalles, son capaces de liderar, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos da el miedo, nos da miedo de desarrollarnos, nos da miedo de brincar esa barrera y nos limitamos a estar ahí en el hogar, como que eso no es conmigo, yo no soy capaz, es que yo no soy capaz de hablar. Muchas veces los liderazgos no es porque sea una persona que habla demasiado. Ese trabajo de hormiga, podemos desempeñar diferentes trabajos, diferentes funciones en lugares, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, con niños. Hay muchas formas de cómo ejercer un liderazgo. ¿Cómo se puede alentar a otras mujeres, en especial a los jóvenes, para que ejerzan liderazgo en diversos espacios de incidencia política? Bueno, hoy en día hay una gran oportunidad. Hay medios, hay instituciones, hay grupos que alientan a las mujeres y sobre todo jóvenes que vienen con una nueva, un nuevo imagen, una nueva forma de trabajo, más libres, porque anteriormente las mujeres siempre hemos sido vetadas, limitadas. Pues las mujeres de hoy en día, pues algunas ya escogen no tener hijos, algunas eligen pues vivir sin casarse. Antes, el que una mujer dijera no me quiero casar era un tema de herejía. En cambio, el día de hoy, pues las mujeres tienen más oportunidad. Por ejemplo, hoy es una mujer la presidenta ejecutiva de Japteva.
Entonces, en Costa Rica se están abriendo más espacios y es una mujer joven. En Costa Rica se están abriendo cada día más espacios hacia las mujeres. Obviamente tenemos desaciertos, tenemos obstáculos, todavía hay que romper con esos parámetros que existen de machismo. Estamos en un enfrentamiento total, pero conforme vaya pasando el tiempo y cada día las mujeres venzan esos miedos, porque lo que no nos deja actuar es el miedo y la falta de conocimiento. Por eso es importante que cada día las mujeres aprendan, las mujeres se formen, se capaciten para ejercer y vencer esos miedos de que no pueden, porque la limitación de una mujer está en su mente, está en su cabeza. Porque cuando ella decide empoderarse es capaz de lograr un montón de cosas. Por eso yo doy gracias a esta capacitación y a todo lo que poco a poco voy aprendiendo a través de la institución del INAM y espero llegar a ser una lideresa de cambio aún más empoderada en cuestión de política, porque he tenido muchas trabas en cuanto a ese tema, pero no son cosas que me van a vencer tan fácilmente. Menos si tengo el apoyo de mi familia, de mi esposo, de mis hijos y de una constitución que me dice que yo como soberana soy capaz de cogobernar este país. Y eso lo dice la constitución y cómo yo me puedo empoderar de eso. Muchísimas gracias y espero que ese trabajo pues sirva para alentar a otras mujeres que son capaces.